Mientras en Ciudad de México, cada home studio se convierte en un santuario creativo. En cada rincón de Bogotá, las ideas hacen sonidos reales. Cuando una mezcla cobra vida en Lima, también hay inspiración en Santiago. Incluso hasta la pasión se escucha desde Buenos Aires. Porque en cada rincón de Latinoamérica, Focusrite Group no ve fronteras. Desde la idea hasta el máster final, conectamos artistas, productores y creadores. Yo soy Franco Medina Mora. Me dedico a componer, producir y mezclar scores de películas, obras de teatro, series. Hago un poco de publicidad, pero ya muy poquita. Antes hacía mucho de eso, ahora ya muy poco. He trabajado sea componiendo, orquestando, mezclando para películas en Netflix, en Amazon Prime, con Sony, con Warner, con Filmadora Nacional, en NBC Universal también, acá en México, en Estados Unidos. Y la verdad es que, yo soy músico de formación, compositor de formación, y me he como completamente especializado en música narrativa, en lo que hace que sea música que acompaña imagen o, también podría ser algo experimental, pero por lo general trabajo en narrativa. Yo empecé la música pequeño, empecé a tocar guitarra, yo era guitarrista clásico, para eso me estaba formando, pero me lastimé las manos, empecé a desarrollar un problema en las manos, en la piel, que me hizo cambiarme a la carrera de composición y musicología. Yo tenía 16 años cuando entré a la carrera, a la licenciatura. Entonces me metí a eso y la verdad es que el cine siempre ha sido mi primer amor. Yo me enamoré de la música a través del cine y el teatro, completamente, ¿no? Yo recuerdo que me llevaron a los 6, 7 años a ver Cats, por ahí del 89, 90. Y yo dije, esto es lo más maravilloso que he visto en mi vida. Y a mí lo que me llamó la atención, por alguna razón, fue buscar quién hizo la música. Eso es lo que me parecía interesante. No ser actor, no ser cantante. Yo nunca he sido de escenario, realmente. Y me gusta como el rollo mago de Oz, ¿sabes? Como la persona detrás de la cortina que hace que las cosas funcionen. Eso es, por alguna razón, lo que desde muy chico siempre me ha atraído. Y entonces, pues empecé con el rollo de quiero ser músico, y cuando tuve la oportunidad de hacerlo ya profesionalmente, pues me di cuenta que sí era lo mío. Y siempre tuve la intención de convertirme en músico para hacer scores de películas. Ese era como todo lo que yo quería hacer. Entonces, cuando estuve en la carrera, pues estudié composición contemporánea y clásica muy clavada, pero terminando la carrera me metí a estudiar cine. Que yo en algún momento me encontré a un compositor de cine que se llama Elliot Goldenthal, que le dije, oye, pues mira, yo sé que no tienes tiempo ni ganas de hablar conmigo, pero si tuvieras un consejo para alguien que quiera hacer lo mismo que tú, ¿qué le dirías? Y me dijo, métete a estudiar cine. Aprende a estudiar el lenguaje con el que vas a hablar. Maravilloso. Entonces estudié en la FEMIS, en el New York Film Academy en París, estudié en San Antonio de los Baños en Cuba, todos los talleres y como diplomados, todo lo que podía agarrar. Y pues, si ya estaba yo enamorado, me enamoré 50 veces. Y de una cosa que sí me di cuenta muy rápido es que yo no soy, igual que no soy de escenarios, no soy de sets. Entonces esa idea de que si quieres dirigir, que si quieres producir, nada de eso era para mí. Yo digo que a mí me encanta hacer cine, pero sentado con mi café en pantuflas, con los perros alrededor, así me gusta hacer cine. Y fue el mejor consejo el que me dio Goldenthal, porque pues, realmente lo que he logrado como construir se trata de entender el lenguaje narrativo, entender cómo funciona la imagen y cómo se percibe la imagen y qué entonces la música puede hacer para ello, ¿no? Yo resalto mucho la idea de cuál es la experiencia de la audiencia. Y eso depende mucho de la música que quieres. No es una discusión si la música está bien o mal. Es una discusión sobre esto que está bien, hace esto. Y esto que también está bien, hace esto otro. Y entonces, ¿qué decisiones tomar? Entonces, hice una maestría en composición avanzada en el Royal College of Music en Inglaterra, especializándome en música para cine.
Y realmente lo que ahí competí, o sea, no competías, pero digamos, estabas con gente. Vaya, o sea, éramos 6 en la generación, 4 tenían oído absoluto, ¿sabes? Y yo, por supuesto, que no tengo oído absoluto ni cerca. Y entonces era de qué es lo que hacía que yo flotara un poco, era pues que entendía cómo funcionaba contar historias. Entonces eso es como el gran secreto para mí, ¿no? Aprende a contar historias. Y gracias a esa manera de pensar el cine fue que empecé con el rollo de la producción y de la mezcla, porque ahí de repente iba yo a hacer un cortometraje, un documental en Inglaterra y me decían, bueno, pero lo tienes que mezclar. ¿Cómo que lo tengo que mezclar? Yo no sé mezclar. Pues aprendes. Entonces pues aprendí lo que fui pudiendo poco a poco y me encantó el asunto de la producción. Y yo nunca había sentido que tenía yo muy buen oído, pero resultaba que para mezclar sí, que tenía muy buen oído, según me cuentan mis colegas. Entonces eso también me hizo sentir muy cómodo. Y eso ya evolucionó a un punto donde yo no puedo separar la idea de componer de la idea de la producción. Obviamente, por ejemplo, en las series, por flujo de trabajo, no, o sea, yo estoy componiendo el episodio 4 y se está mezclando el 2, entonces yo no puedo hacer las dos cosas. Entonces está también las personas con las que trabajo, que son maravillosas. Trabajo mucho con Hans Mus, que es increíble y es como mi gran maestro en todo esto. Pero pues ya de repente como que fue de, bueno, esta película necesitas, o sea, me llamaron y me decían, necesitamos que la compongas y que la mezcles. Okay. Después alguien escuchó eso y dijo, Andrés mezcló tal película, lo ha hecho, se metió en mi IMDb y dice, tienes crédito de mixer, oye, puedes mezclar este cortometraje, puedes mezclar este documental. Y empecé con eso a generar un poquito de ruido como muy especializado en el tema de score, ¿no? De underscore, que pues es sobre todo lo que sea serio, es para lo que me llaman. Pues mira, una cosa que es importantísima decir es que no necesitas todos los juguetes para hacer música cinematográfica, ¿no? O sea, de repente siempre tenemos esta idea de que pues tener juguetes y muebles bonitos y las cosas es fundamental. Es que esto del gatekeeping que te digo, ¿no? Que no tienes permiso de hacer las cosas si no tienes eso. Hay compositores maravillosos haciendo cosas extraordinarias con una laptop, unos buenos audífonos y tan. Yo lo que trabajo principalmente es en 2 DAWs. O sea, trabajo principalmente en Pro Tools, todo lo que tiene que ver con producción, todo lo que tiene que ver con mezcla, con diseño, sobre edición, toda esa parte la hago en Pro Tools. La parte de composición me ha acomodado muy bien en Cubase. Yo en algún momento me di cuenta que Pro Tools tenía ciertas limitantes de flujo de trabajo, sobre todo cuando tienes un 1120 tracks de instrumentos. Pro Tools empieza a ser muy complicado de encontrar las cosas, ¿no? Y eso es una cosa que Cubase hace muy bien. Además de que, por alguna razón, el tema de los instrumentos virtuales, la memoria RAM, Cubase, Logic, algo trabajan mejor que Pro Tools en ese sentido, ¿no? Entonces se vuelve muy optimizable el flujo de trabajo porque puedes estar acá. Antes trabajaba yo mucho con máquinas esclavo y tenía 2, 3 computadoras esclavo corriendo instrumentos virtuales y el video en otro y me sentía yo en la nave espacial. Y luego llegaron las Apple Silicon y todo en una, todo corre, no hay problema de nada. Y el centro, digamos, cuando me tengo que sentar a componer es Cubase, y ya la postproducción la hago en Pro Tools. Si es una cosa que, pues, por ejemplo, un comercial o así, que no va a salir de Cubase, sino que todo se va a producir acá, también se puede. Pero si, o sea, por ejemplo, esta película que acabo de terminar, el compositor trabajaba todo en Logic y después ya la mezcla, grabaciones, demás, todo se hizo, o sea, se migró a Pro Tools de una manera muy orgánica, bastante sencilla, y o sea, todo va como en ese flujo. Entonces esa vez fue Logic, pero por lo general yo trabajo en Cubase. Lo que digo es que grabes todo lo que puedas,
porque el elemento humano siempre va a ser superior. Y entonces si tienes una cuestión orquestal y dices, es que quiero hacer una pieza orquestal gigantesca y decir, bueno, te prometo que va a sonar mejor que gastes un poco de dinero en tener una sección de cuerdas, aunque sea pequeña, para complementar los instrumentos virtuales, crece muchísimo. De repente es cosas de, oye, es que es un big band y no me alcanza para grabar más que uno. De verdad, graba tu trompeta o graba tus saxofones, porque va a levantar el nivel de la música muchísimo. Y eso se pierde un poco la noción de eso cuando trabajas mucho con instrumentos virtuales, porque suenan ya muy bien. Entonces les das play y dices, ¿para qué quiero grabar? Y a la hora que lo grabas dices, claro, para esto quería yo grabar. Entonces, si se puede grabar con orquesta, fantástico, ¿no? Pero yo he hecho scores de películas grandes con un cello y una viola, más sintetizadores e instrumentos virtuales para Atmos, y así sale y suena como lo que tú quieras, ¿no? Es una cuestión de... ¿Suena una orquesta de John Williams? No, suena diferente, pero es que eso no es malo, nada más suena otra cosa, pero sigue sonando muy bien. Yo creo que no estamos ahí todavía, pero dale un año. O sea, esto va tan rápido que es impresionante, ¿no? Ya se hacían, o sea, la diferencia entre trabajar entre samples y trabajar con herramientas de modelado, por ejemplo, que hacen eso, ¿no? O sea, tú no le pones la articulación, sino que tú tocas y de alguna manera interpreta de, esto es un espicato, esto es un largo, esto es un tenuto, no sé. Y lo hacían de manera muy convincente. Yo creo que la inteligencia artificial va a llegar a que el tema de tener que mover articulaciones, que es una de las razones por las que me cambié a Cubase, porque los expression maps, que Logic también los tiene, pues son una cosa maravillosa. Eso va a quedar en el pasado. O sea, vas a poder confiar en que estas herramientas te interpretan las articulaciones que tú necesitas. Entonces yo creo que eso va a ser muy valioso, que además se va a bajar mucho los requerimientos de las máquinas para que esto suceda. Y eso democratiza y eso siempre es bueno. Digamos, para una cosa que hice para la Compañía Nacional de Danza, fueron 2 días de arreglar articulaciones de la pieza que traía el compositor, que era esta pieza orquestal bellísima. Nada más ajustar articulaciones fueron 2 días de trabajo. Entonces tú imagínate que eso lo puedas hacer de una manera más convincente y pues te puedas concentrar en lo realmente importante, que es cómo suena. Pues yo mucho tiempo usé solo mi interfaz, que en este momento estaba usando la Claret, y la verdad es que los preamplificadores a mí me funcionaban fantásticamente bien. Después compré este pórtico de Rupert Neve, que es, digamos, sí, mi preamplificador de cajón para prácticamente todo. Pero por ejemplo, me gusta mucho a veces grabar, sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de grabaciones, ¿no? Que son, oye, es que solo va a ser un cello. O sea, todo es sintetizadores, todos son voces, todos son efectos, drums y cosas, y un cello. Y me gusta mucho entonces grabar en mid-side. Y entonces pues tengo el mid en el Rupert Neve y tengo el side en las Focusrite. Maravillosamente funciona perfecto. Hacen un blend precioso. Y cuando llego a tener un par de micrófonos, que no es tan común, pero cuando llega a suceder, el blend que tengo antes con la Claret y ahora con la Scarlett nueva que sacaron, esta 4ª generación que está sensacional, a mí me crea un color fantástico, ¿no? En mi muy humilde opinión. Pues cuando me hicieron favor de cotizar y de apoyarme con este viaje al Atmos, o sea, pasar del 5.1, que era lo que yo tenía, yo tenía un sistema 5.1 de Adam AX 7, y me pasaron a esta maravilla de setup. Llegó la propuesta de equipo y llegaron 2 Scarletts 4ª generación. Ahora me da pena, ¿no? Pero voy a ser sincero, dije, híjole, no sé.
podría hacer un esfuerzo adicional, oigan, y que sean clarets, y lo que me dijeron fue, escúchalas. Si después de escucharlas sigues con esa idea, platicamos. Pues vino y pues pude hacer los aves directo entre la claret y las scarlets y escuchar, pues no solo mis mezclas, sino las, ya sabes, todo el mundo tenemos este playlist de canciones que usamos para probar cosas, y quedé anonadado con las Scarlett, ¿no? O sea, en ese momento mandé mensaje y le dije, Rocoto, olvídate lo que dije, perdóname la vida, soy un ignorante, hombre de poca fe, estas Scarlett están espectaculares. Y entonces ahora el Atmos va a tener las dos Scarlett. Me voy a quedar la Claret por una cosa de I.O. y también porque sí me gusta también cómo suenan los Press. O sea, los de la Scarlett suenan perfecto, pero también me gusta cómo suenan los de la Scarlett, y entonces digo de los de la Claret, entonces también me la pienso quedar. Y la verdad es que estoy feliz porque tienen muchísimas funciones súper útiles que por supuesto no están disponibles en modelos, digamos, de gamas más altas que tienen más nombre, lo que tú quieras, pero suenan. Y yo acabo de mezclar una película bien grandota, la música de una película bien grandota que desgraciadamente no ha salido y por NDA no puedo decir cuál es, pero y la mezclé la primera mitad con la Claret, después llegaron las Scarlett, la terminé de mezclar en las Scarlett, y lo que me encontré fue una cosa bien interesante, que cuando revisé mis mezclas de los primeros cues que hice con la Claret, me encontré resolviendo problemas que no había yo detectado que existían a través de los convertidores de la Scarlett. Y entonces a un colega, que ahí sí no diré su nombre, pero un colega muy escéptico de mi decisión de quedarme con la Scarlett, le dije, escucha estas dos mezclas, el mismo cue, escucha A y B, y tú me dices cuál traduce mejor en tu espacio. Y él sí tiene, ya sabes, las Focusrite Red Dantes con convertidores Burl, o sea, toda la gama que altísima, ¿no? Y me dijo, no, bueno, sin lugar a dudas es B. O sea, el low end es mucho más claro, el high end tiene una, me dijo, la palabra que usó fue está más elegante, no hay ningún problema en el mid, o sea, esta mezcla está fantástica. Le dije, bueno, pues la diferencia es que esta es la mezcla de la Claret, que estaba muy bien, y esta es la mezcla que escuché, o sea, este es el mismo cue vuelto a escuchar en la Scarlett y encontrando problemas y resolviéndolos. Entonces, pues ahí, ¿qué más testimonio quieres de la calidad de la Scarlett, ¿no? Que funciona fantásticamente bien. Al principio me costó mucho trabajo, o sea, fue como de mis grandes batallas, ¿no? Al principio de mi carrera ya profesional en el mundo del cine, porque yo, o sea, cuando haces música académica, se supone que lo que haces es solo lo que te importa. Y acá de repente tienes un director que te dice algo, y luego del director ya está contento, pero el productor tiene otra nota. Luego el productor ya está contento, pero Netflix dice, oye, no, espérame, necesitas cambiar esto. Entonces es como un cuento de nunca acabar. Y entonces se vuelve, por ejemplo, yo soy una persona que, desgraciadamente, y lo estoy trabajando en terapia, mi autopercepción de valor depende mucho de lo que la gente me dice de mi trabajo. Cosa que es terrible en esta industria, ¿no? Porque el 90% del trabajo del músico para cine, el 90%, es rechazo. Es, compongo esto, no, eso no es otra cosa. Oye, esto sí, pero esto no. Oye, o sea, no hay como le doy play, eres un genio maravilloso. Eso no existe, ¿no? O sea, entonces, yo he perdido un poco mi train of thought, pero a mí me costó mucho trabajo adaptarme a eso. Y veo muchos de mis colegas que son extraordinarios músicos de concierto, que a la hora que el director les dice, oye, sí, pero esas campanitas no me gustan, y bueno, es una ofensa terrible, que como campanitas, es un glockenspiel, no sé. Oye, pues para él son campanitas, está bien, o sea, pero yo he aprendido, mira, parte también del problema es que tengo mucha suerte de tener trabajo, entonces tengo poco tiempo de componer para mí, o sea, digamos, cosas que yo haga de música académica. Entonces es la verdad algo que hago relativamente poco, o muy poco, la verdad, pero sí lo disfruto mucho. Sin embargo, hay algo que pasa cuando tienes un buen director que te lleva pataleando y gritando en contra de tus instintos, y a la hora que lo ves dices, wow,
yo no sabía que yo podía hacer eso. Ese sentimiento nunca lo he encontrado cuando soy yo componiendo para mí y mis colegas me aplauden y tan, ¿no? Sino, o sea, la verdad es que un buen director te lleva a que tus cosas sean tanto mejores que valen mucho la pena. Mira, justamente es una amalgama de cosas, porque si bien sí hay oportunidades, es raro, pero sí sucede que desde guión estás componiendo cosas, que puede ser interesante porque es parte de la conversión del proceso creativo. No digo que no suceda, pero a mí nunca me ha pasado que lo que compongo para guión termine en la película. Eso nunca me ha pasado a mí. Sé que sucede, a mí no. Pero eso es porque el cine es un animal vivo. O sea, se dice que el cine se dirige 3 veces. Cuando se escribe el guión, cuando se dirige la película y cuando se edita. Normalmente el músico llega después de todo eso, o durante el proceso de edición. Entonces imagínate toda la riqueza del lenguaje que tienes para alimentar lo que tú vas a proponer. Tienes, sí, por supuesto, lo que está escrito, tienes la intención del director, dónde está la cámara, cómo se mueve la cámara, qué quiso decir el director cuando movió la cámara de esa manera. Y no se trata de hacerse nada más marañas mentales, de quererle justificar todo, ¿no? Pero hay una resultante de todo esto que te lleva a decir, ok, esta música, podría yo proponer esto. Y yo creo que yo de lo que más me alimento, además del ritmo de edición, que tal vez sea lo más significativo para estructura, me alimento mucho de la actuación, ¿no? Porque hay una cosa maravillosa que hacen los actores, que es que cuando te dan una línea, un buen actor o una buena actriz, no te dan una emoción, te dan una amalgama. No es nada más tristeza, es tristeza, pero es enojo, y es frustración, y es nostalgia, y es añoranza, y porque la emoción humana es compleja. Entonces yo alguna vez discutía mucho con una prima mía que es, no discutía mucho, pero una prima mía que es directora, que me decía, es que a mí no me gusta usar música porque mi actriz me da 7 emociones, le pongo un violín, es tristeza, me reduce. Y yo lo que quiero es una cosa, y yo lo que le decía es que nada tiene la capacidad de ser tan complejo emocionalmente como la música. O sea, encontrar algo que no se mete en el camino del actor o actriz, pero lo lleve, pero lo acompañe, pero tenga esta emoción compleja. Eso es, o sea, cuando eso sucede, dices, pues todo valió la pena. Entonces eso es lo que más busco, la emoción del momento.